Bueno, pues ya han salido los chats que demuestran lo que llevábamos diciéndoles desde hace muchísimo tiempo. ¿Pedro Sánchez estaba al corriente del rescate de Europa? Por supuesto. ¿Pedro Sánchez se reunió incluso sin que fuera solicitado el rescate? Por supuesto. Y cuidado con esto, ¿Pedro Sánchez iba detrás de cada gestión que realizaba su mujer, Begoña Gómez? Sí, sí y mil veces sí. ¿Y eso le implica a él? Por supuesto. Y desde mi punto de vista se le tendría que investigar, por supuesto. Para empezar, porque ¿qué pinta ahí Begoña Gómez? ¿Alguien me lo quiere explicar? ¿Cuál era su papel en un rescate? Al margen del obvio, ¿no? Del que estamos todos pensando, que el rescate fuese el rescate. Venga, vamos a escuchar a María Jesús Montero y les explicamos lo que ha salido y la enorme relevancia de esto. Este gobierno nada tuvo que ver con ningún proceso irregular presunto que ustedes quieren hacer creer en el rescate de Europa. Venga, pues después de las mentiras vamos con los datos, que suele ser conveniente. Vamos a enjuagarnos, venga. Estos son los chats que salieron y les pido que se fijen en una cosa importantísima, las fechas. 8 de septiembre de 2020, la hora 23 y 28 de la noche, obviamente. Bien, recuérdenlo, 8 de septiembre, bien. ¿Qué ocurría 5 días antes de este chat? Que Begoña Gómez recibía una llamada de Javier Hidalgo. ¿Y qué le decía Javier Hidalgo? Me tenéis que desbloquear, así lo narró Víctor de Aldama, que le llamaba para desbloquear el pago del rescate. ¿Estaba bloqueado el rescate? No, estaba bloqueado el pago. Ha sido uno de los rescates más meteóricos, más rápidos de toda la historia de la economía española, no, mundial. Esta historia empezó en agosto, ¿vale? En agosto es cuando se solicita oficialmente. En septiembre estaba con prisas el señor Hidalgo por cobrar, en octubre ya le dijeron que lo tenía sí o sí y en noviembre ya se aprobó en Consejo de Ministros y se dio comienzo al pago. Nada más y nada menos. Atención al chat. Creo que merece la pena que le demos una vuelta al rescate. Vamos, el presidente del gobierno diciendo, soltad la mosca, que hay que pagar. Repito, 5 días después de que se estableciera esa comunicación entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Fue la única, de eso nada. Vamos a ir avanzando, atención, porque aquí tenían todas las explicaciones sin más de lo que estaba ocurriendo y de las explicaciones que daba Pedro Sánchez para dar el dinero. Pero vámonos a lo siguiente, vámonos a lo importante, ¿bien? ¿Qué ocurrió en el momento posterior? Venga, vamos con la siguiente pantalla, por favor, que ahí es donde aparece. Se envían una serie de mensajes y atención porque, les repito, la fecha importantísima, 8 de septiembre, 23 y pico de la noche. Bien, fíjense en esto. Al día siguiente, 9 de septiembre, a las 9:26 de la mañana, no había transcurrido tanto tiempo, ¿verdad? Unas horas. ¿Quién se pone en contacto con la secretaria de Javier Hidalgo? Víctor de Aldama. ¿Qué es lo que le dice? Se lo leo literalmente, extraído del informe de la UCO. Buenos días, corazón. Omitan el trato de esta trama porque es que son todos iguales. Esto que te voy a comentar es solo para ti. No digas que lo sabes, por mí, por favor, y es para tu tranquilidad. Atención, ayer, el día del chat, por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. ¿Pero qué es esto? ¿Saben cuándo se aprobó oficialmente? El 3 de noviembre. Esto era el 9 de septiembre. ¿Cómo sabía aquí el regalador de corazones y la receptora de corazones, que por cierto los dos cobraban de Javier Hidalgo, por cierto en el caso de Aldama 12.100 euros al mes, cómo sabían que tenían, les repito, la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación si el gobierno no se había reunido en Consejo de Ministros? ¿Quién es el gobierno? Vamos a poner el chat otra vez. El día previo, ¿quién era el gobierno? El gobierno era Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le decía, creo que merece la pena que le demos una vuelta. Pues la vuelta dada inmediatamente, ya lo sabía Aldama, ya lo sabía Hidalgo y no había sido aprobado en Consejo de Ministros. Esto es una vergüenza, literalmente es una vergüenza. Por cierto, simplemente un pequeño detalle, de antes de esto, cuando por fin lo solicita Air Europa el rescate, solicita 435 millones de euros. A después de esto, ya no eran 435, fueron 475. Insisto en una pregunta que ya he lanzado varias veces. ¿Esos 40 millones dónde están? ¿Por qué subió el dinero de que hubiera gestiones a que no hubiera gestiones?